¿Sabías que la Biblia ya hablaba hace millones de años sobre los pensamientos intrusivos y destructivos? ¿Sabías también que el poder de tus palabras es tan fuerte que con ellas puedes abrir o cerrar las puertas para que Dios o los demonios gobiernen tu vida? Si quieres aprender más sobre todo esto y mucho más, no puedes dejar de ver el siguiente vídeo. Los pensamientos intrusivos y destructivos no son otra cosa que los mismos demonios susurrando a nuestros pensamientos y a nuestros oídos, a nuestros sentimientos, y colocando en nuestras almas deseos, sentimientos y emociones destructivas. Pero también debes de saber que no eres el único hijo ni la única hija de Dios que ha pasado por todo esto. Incluso te diré que muchos hombres y mujeres de las Escrituras sufrieron de pensamientos intrusivos hasta el punto de que desearon tantísimo morir que se lo pidieron a Dios. Les daré unos ejemplos para que lo puedan entender. Acortaremos la lista para no ser muy extensos. Vamos allá. Moisés, en el libro de Números, capítulo 11, versículo 14 al 15, agotado y sin fuerzas de seguir, dijo: «No puedo más. Te ruego, oh Dios, que me des la muerte». El gran Elías, en 1 Reyes, capítulo 19, versículo 4, luchando con pensamientos de inferioridad, con los cuales son también pensamientos intrusivos, dijo: «No soy mejor que mis padres, quítame la vida». En el libro de Job, capítulo 3, versículo 11, lo podemos ver a Job a causa de su dolor físico y psíquico causado por los problemas, que maldijo sus días y su nacimiento y pidió la muerte a Dios. En el libro de Jonás, capítulo 4, versículo 3, lo encontramos agotado en medio del trato y el proceso de Dios, y por ello también pidió la muerte a Dios. En Jeremías, capítulo 20, 14 y 18, encontramos al profeta que a causa de ser rechazado y perseguido está pidiendo también la muerte a Dios, otro más. Y por último, para hacer un poquito cortito, para no ser tedioso, recordamos a la viuda de Sarepta en Primera de Reyes 17, la cual encontramos queriendo comer su último bocado para dejarse morir ella y su hijo, a causa de las circunstancias de pobreza extrema en la que se encontraba. La fuerza de los pensamientos destructivos con los que tenemos que lidiar en vez en cuando o a menudo radica en que muchas veces esos pensamientos son pensamientos con grandes apariencias de verdad. Son razonamientos humanamente correctos, basados en lógicas y en verdades vividas anteriormente. En ocasiones esos pensamientos destructivos son el fruto de un dolor sufrido en nuestro pasado, ya sea este físico o psíquico, incluso quizás sean dolores almáticos provocados en nosotros por dolores residuales, los cuales quizás después de muchos años de supuestamente haberlos perdonado y olvidado, hoy en día siguen drenándonos y vampirizándonos el alma, llenándonos de dolores insoportables, pero razonables en nuestra mente. Esto lo podemos ver en 2 Corintios capítulo 10, versículo 3 al 5, donde leemos, y dice así: «Pues aunque andamos en la carne, no meditamos en la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo». Aquí la palabra argumento se traduce como sofisma, y la palabra sofisma significa razón o argumento falso con apariencia de verdad, e incluso pensamientos o argumentos razonables verdaderos en nuestras mentes carnales. Pero ¿por qué nos manda estos pensamientos los demonios? Porque además de intentar amargarnos y destruirnos, esos pensamientos provocarán que hablemos en negativo, y esas palabras causarán que abramos puertas a los mismísimos demonios. Además de que le daremos derechos legales para machacarnos y triturarnos la vida. Jamás debemos de pasar por alto que en la vida cristiana las palabras no son inútiles, son muy importantes la forma en la que hablamos. Las Escrituras nos enseñan que lo que decimos tiene mucho poder, para bendecir como para maldecir.
Pero el poder de nuestras bocas va mucho más allá de lo que imaginamos o de lo que un día nos enseñaron en nuestras iglesias, ya que nuestras palabras se convierten en llaves con las que podemos abrir las puertas o cerrar las puertas espirituales a nuestras vidas a diario. Por dichas puertas pueden entrar bendiciones de Dios o por el contrario pueden entrar a nuestras vidas los demonios para destruirnos y machacarnos. Todo esto es porque a través de nuestras palabras podemos dar o quitar un derecho legal a nuestro Dios o a los demonios incluso para actuar en nuestras vidas. En Romanos capítulo 10 versículo 9 dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Nuestras palabras junto a nuestras acciones son los métodos a través de los cuales no solamente mostraremos y actuaremos en este mundo, sino que también en las esferas espirituales. Lo que hay en nuestro interior lo mostraremos a través de nuestras palabras y nuestras acciones. Y lo que sentimos y lo que creemos. No podemos olvidar que nuestras palabras tienen autoridad en el reino espiritual, porque nuestras palabras, sean positivas o negativas, están sazonadas con fe o con incredulidad. Y la fe es tan importante en las esferas espirituales que el mismísimo Señor Jesucristo dijo en Mateo 9:23, si puedes creer, te será hecho, porque al que cree, todo es posible. En Mateo 21:22 dice, y todo lo que pidierais en oración creyendo, lo recibiréis. Y este texto podemos ver dos pilares importantísimos, las cuales dice, número 1, pedir en oración, tanto para pedir como para orar, se necesita hablar. Y 2, creyendo, o sea, añadiéndole fe a esas palabras. En Romanos capítulo 10, versículo 17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Pero si por el contrario, en lugar de escuchar la palabra de Dios, lo que oímos es a los mismísimos demonios hablarnos con pensamientos intrusivos y destructivos, eso generará fe en lo incorrecto, un temor que es la fe en Satanás, en las cosas demoníacas, en las cosas que ellos dicen. Y llegará un momento en que lo creeremos y al creerlas, si llegamos a pronunciarlas con nuestras bocas, estaremos perdidos. Porque al pronunciarlas estaremos abriendo paso en la esfera carnal al que se materialicen en esta esfera carnal las cosas espirituales, ya sean buenas o sean malas. En Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Aquí nos deja ver muy clarito que la fe materializa todo aquello que podemos creer. Y por todo ello donde nuestro Dios planta un bosque de fe en nosotros, Satanás siempre siembra semillas de temor y de duda, las cuales son la fe en lo que los demonios dicen. Porque debemos de entender que la fe no es solamente creer en algo, sino más bien una fe completa, es hablar y actuar conforme a lo que se cree. Por todo esto dicen las Escrituras en Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. En Mateo 12:34 dice, de la abundancia del corazón habla la boca, porque nuestras palabras son semillas que plantamos en nuestra realidad actual, en nuestro día a día, las cuales si las regamos lo suficiente, darán mucho fruto. Es por ello que cuando hablamos con fe, sembramos vida, bienestar, salud e incluso abundancia. Pero cuando, por el contrario, hablamos con incredulidad, sembramos incredulidad, temor, duda, muerte, malestar, enfermedad e incluso escasez. Por todo esto dice las Escrituras en Efesios 4:27, no deis lugar al diablo. La palabra lugar en el original griego se traduce como topos, cuya raíz viene de topografía, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que nos quiere enseñarnos es que darle lugar significa darle a Satanás un lugar en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, en nuestros pensamientos e incluso en nuestras bocas, a través de nuestras palabras. Por eso no debemos darle lugar. Todas estas cosas son puertas abiertas y derechos legales a los demonios para que puedan oprimirnos, amargarnos y torturarnos. E incluso con esos derechos legales Satanás podrá confundirnos
e influir en la forma de nuestras decisiones, marcando así no solamente nuestro presente, sino también hipotecando nuestro futuro. Satanás disfruta cuando en nuestras bocas hay quejas continuas contra nuestro Dios. O palabras tales como ya no puedo más, no tengo fuerzas, me rindo, hasta aquí he llegado, tiro la toalla. O confesiones de derrotas en las que sean. Pero si al final de eso fuésemos capaces de, a pesar de tener malos pensamientos o sentimientos de derrota, nos obligásemos a nosotros mismos en esos malos momentos a hablar y declarar la palabra de Dios, trayendo a este mundo, a través de nuestras palabras, algunas de las más de 7.000 promesas dadas por Dios para tu vida y para mi vida. Todo cambiaría. Y dígase de paso, eso es una de las maneras de hacer guerra espiritual, filtrar lo que pensamos y lo que hablamos. Porque cuando estamos hablando, pensando y sintiendo emociones negativas, crearemos no solamente a nuestro alrededor, sino también en nuestro interior un ambiente de derrota, de amargura, de tristeza y de depresión demoníaca, lo cual es un ambiente muy adecuado para que todos los frutos de Satanás puedan crecer, mientras que en ese momento todos los frutos de Dios se pudrirán. Por eso mismo debemos de comenzar a hablar la palabra de Dios, para poder crear un ambiente donde crezca en nosotros la famosa fe, la alegría, la felicidad, el amor, y donde se manifieste el poder de Dios a nuestro favor y a través de nosotros. Por lo que cuando estés mal mentalmente, almáticamente o físicamente, debes de comenzar y no parar de hablar la palabra de Dios a tu favor, junto con estas promesas que nos ha regalado Dios en toda Escritura. Regando esas palabras con fe, sabiendo que Dios nunca miente y que Él se entregó en la cruz del Calvario por amor a nosotros, para podernos equipar con todo aquello necesario para que nuestras vidas tengan fruto y podamos ganar todas nuestras batallas diarias. Cuando hablamos la palabra de Dios, creamos un ambiente de fe, de verdad y protección espiritual. Confesar las promesas bíblicas fortalece nuestra alma y cierra las puertas al enemigo. Y para terminar, repite conmigo: Señor Jesucristo, te pido perdón por cada palabra negativa de incredulidad o de queja que haya salido de mi boca hasta el día de hoy. Hoy renuncio a todo acuerdo verbal con el miedo, el fracaso, el dolor, los malos recuerdos, las heridas asesinas y la duda, o con los infiernos. Hoy decido hablar palabras de vida, esperanza y fe, además de verdad conforme a tu palabra, Señor. Te pido, por favor, maravilloso Dios Espíritu Santo, que hoy de nuevo me limpies con tu sangre preciosa y poderosa. Por favor, llena mi mente, mi corazón de fe, de alegría, de felicidad, de promesas, y mi alma de tu verdad. Te ruego que me des valentía y las fuerzas suficientes para poder actuar conforme a todo aquello que me has enseñado hoy y lo que dice tu palabra. Por eso hoy te doy las gracias y te pido nuevas fuerzas y nueva ayuda. En el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Si este tipo de contenido te hace bien, dímelo y lo iré subiendo. Vídeos más largos, no tan cortos como siempre. Espero haberte servido de bendición y te pido por favor que comentes, que des me gusta y que compartas este tipo de contenido, este tipo de vídeo, para que el algoritmo de TikTok y de las redes sociales pueda compartirlo y hacer bien a más personas. Que Dios te bendiga mucho y hasta la próxima, si Dios quiere.